Sí, creo que habíamos tenido alguna interferencia. Está muy firme la idea de que el anuncio de Rodríguez Larreta será tener toda una semana sin clases presenciales, pero como adhiriéndose al presidente de la República y su decisión, mucho más que por plena convicción de lo que tiene que hacer. Bueno, sería que estuviera absolutamente todo parado la próxima semana. Imagínate, padres llevando a los chicos, a aquellos padres por lo menos que acompañan la movida, también por razones políticas, que fuera lo único que se mueve en la ciudad de Buenos Aires, llevar a los chicos al colegio. También sería un mamarracho y me parece que en eso tendrá que estar reparando el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, podríamos apostar firmemente que... Ay, qué pena. Que si se entrecorta, tenemos siempre alguna interferencia. Sí, Agustina, compañeros allí. A ver si te escuchamos mejor, Víctor Hugo. Lo que resulta inadmisible es que el tema de las presenciales, decía Antonio Agustina, se haya convertido en un asunto de conversación de todos los días y de discusión permanente. No resiste la importancia del tema, la trascendencia que ha tenido. Por eso sabemos que es una cuestión más que nada política, que siempre lo fue de esa manera, porque se convirtió llegó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dirá la Corte Suprema de Justicia la próxima semana cuando vean que las clases presenciales se suspenden, como ya estaba previsto y no se animaron a hacerlo? Entre otras cosas, porque intermediarios de la Corte Suprema estaban diciendo nosotros nos jugamos por las clases presenciales. Si ahora anulan las mismas, si no van a mantener las clases presenciales, ¿de qué nos disfrazamos nosotros? La Corte Suprema, que había dado uno de los peores pasos en el mundo de la Corte, procediendo a darle la razón a la ciudad de Buenos Aires en el tema de las clases presenciales. No debió participar, lo hizo sin conocimiento, le pasó por encima al derecho y además colaboró con empujar a más gente a la situación muy lamentable que se da en Buenos Aires de quienes, por tener que ir a las clases presenciales, aumentaron los riesgos, aumentaron los peligros. Muchísimas burbujas. ¿Cuántas burbujas en la ciudad de Buenos Aires finalmente explotaron y no pudieron continuar con lo que estaban haciendo? Creo que 600. Sí, eran unas 650 y las 45.000. 3.600 burbujas explotaron en la ciudad. Todos ellos estaban muy jugados en el tema de apoyar, porque la cuestión siempre fue política. Cada vez que yo escuchaba clase presencial, sabía que no era por los chicos, no era por la educación, mucho menos viniendo de ellos. Pero olvidemos el drama que ha sido para la educación, la no entrega de las netbooks, la baja de presupuesto, todo lo que ha hecho el gobierno neoliberal de Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Podemos pasar por alto, pero que mantengan la presencialidad como una de las cosas más importantes que un gobierno puede hacer. Qué pobreza intelectual, qué pobreza espiritual. Y bueno, se mantuvieron a rajatabla en eso y arrastraron a la pobre Corte Suprema, la vergonzante Corte Suprema de Justicia, a un proceder igual, y eso también les pasaba de alguna manera alguna factura desde la Corte, que se había jugado por el gobierno de la ciudad, y se enteran por Clarín y Nación hace pocos días que estaban considerando parar con las clases presenciales. Después dijeron que no, como para calmar las aguas, y ahora frente a esta nueva situación, la desesperación que tenemos en la Argentina por estos 2 o 3 últimos días de números trágicos, finalmente parece que se van a adherir y de eso nos vamos a enterar a las 9:30 de la noche. Claro, lo que pasa, Víctor Hugo, que ya era insostenible. Ya no había manera. Cuando uno veía que el lunes anunciábamos 20.000 casos, martes 30.000, 39.000 y hoy 35.000, ya estábamos hablando de una enorme cantidad de casos. Y vos sabés que el número decía, si solamente el 5% va a terapia intensiva, colapsamos el sistema en 10 días. Hay que fijarse en la importancia que este tema tiene hoy día a nivel nacional. Fíjate que han quedado de lado la discusión de la carne, el inicio del paro del campo, el tema de Pepín, el famoso Pepín, el gran espía, el gran organizador de la mesa judicial. Una situación tan escandalosa como para que en estos momentos fuera muy difícil hablar de otro asunto que no sea ese, que hace a lo que la República dejó de ser durante los años del neoliberalismo. Mañana, dicho sea de paso, ustedes también ya han dejado,
tal Pepín se presenta ante un juez uruguayo para ver si le dan el asilo o si lo van a entregar a las autoridades argentinas, que ya están pidiendo la captura internacional del personaje. Digo estos temas porque fíjate que un poco saltan de la agenda frente a la importancia y la trascendencia que tiene luchar contra el COVID, ponernos verdaderamente muy serios y acompañar lo que Alberto Fernández diga dentro de 20 minutos aproximadamente cuando hable con todo el país para decir cuáles son las nuevas medidas. Víctor Hugo, nos sumo a nuestra charla Gustavo Silvestre. Gato querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Víctor Hugo. Estaba escuchando con atención y la verdad que hilando un poco y siguiendo el razonamiento correcto que estaba haciendo Víctor Hugo, hay que decir en este momento, el tiempo perdido por los caprichos políticos, el tiempo perdido por la participación política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a salir a decir ahora la Corte después que por suerte hubo acuerdo político hoy? Porque las medidas que va a anunciar el presidente a partir de las 25 forman parte de un acuerdo político, porque se supone, esperemos, después no digan lo contrario, que los gobernadores le pidieron urgidos por una situación dramática que se vive en las provincias al presidente que tome estas medidas, incluido el jefe de gobierno porteño, que va a suspender las clases durante una semana, la próxima semana. Lo que se debería haber hecho a principios de abril con el primer DNU en lugar de la irracionalidad que se hizo en la Argentina. Es tarde, es responsabilidad de algunos gobernadores y dirigentes políticos, también de la Corte, y esto hay que remarcarlo, porque han jugado con la vida de personas en la Argentina en el marco de una pandemia que se veía venir. Ahora, Gato, Víctor Hugo, les cuento, me lo envía el doctor Darío Villarroel. Fallo de la Cámara de Casación. Sí. Reconoce facultades del Poder Ejecutivo hoy, para determinar restricciones. Contradice el fallo de la Corte y rechaza la inconstitucionalidad de las medidas. O sea que también tenemos interna entre jueces. Bueno, ahí está. Es una locura. Esto es la justicia en la Argentina. Esto que nosotros lo teníamos, que ahora lo iba a contar, lo va a contar Irina Hauser. La Cámara de Casación va en contra racionalmente. De la Corte. Pero racionalmente en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se están peleando los jueces. Lo que dice la Cámara de Casación es lo correcto. A ver, ¿dónde sacó la Corte? No consultó a un infectólogo, epidemiólogo, ni siquiera al cuerpo forense. Tomaron una decisión política y ahora quedan muy mal parados. Yo creo que te equivocás, Gato. No es política, es una decisión sanitaria, político-sanitaria. Si fuera... La cuestión política sanitaria, la tomó la Corte. Una vergüenza. La cuestión política la tomó la Corte, ni siquiera pensó en forma sanitaria. No, una locura. Por eso. Entonces yo digo, en esta línea de lo que venía diciendo Víctor Hugo, hubo responsables políticos que asuman la responsabilidad política de haber jugado políticamente y de haber llevado a la Argentina a este nivel. Si en abril se hubieran controlado, se hubieran tomado todas las medidas que había dispuesto el primer DNU, si se hubiera vuelto a las clases virtuales, hubiéramos estado hoy en otra situación. Porque lo están diciendo todos los infectólogos. Hay que escuchar a los infectólogos, señores. Me parece que no queda otra. Yo hoy escuchaba una nota de Antonio con Arnaldo Tubín, que ha sido como terapista una de las personas más importantes de todo este periodo. Y cuando uno va tomando nota del drama que ya está en el rostro, ya lo carga ese drama, este hombre que ha luchado tanto por hacer entender lo que los negacionistas no han querido entender, Gustavo, Antonio, negacionistas que han tenido cargos muy importantes, no los que van a las plazas y se envuelven en una bandera y dicen estupideces, sino personas que han tenido una responsabilidad, que la tienen, dirigir una provincia, dirigir una ciudad, y todos ellos jugando de una manera aviesa y política, por lo tanto aviesa, contra lo que se tenía que hacer en la ciudad, en la provincia de cada uno de ellos, jugando hasta el final. Es una brutalidad lo que ha sucedido en la Argentina. Ojalá que no sea tarde. A mí me parece que todo lo que estamos haciendo tiene una tardanza que lo haber mirado hace 10, 15, 20 días, un mes,
que no tendríamos que haber llegado a una situación como esta. Y eso nos fueron arrastrando, negando absolutamente todo. Y además, esa prestación que hizo la Corte Suprema de Justicia, que tiene una historia tenebrosa en general, pero que creo que hizo lo peor de todo lo que ha realizado, integrada desde la presidencia de Rosenkrantz en esta decisión que había tomado a favor de la ciudad de Buenos Aires en el tema de la presencialidad. Lo que pasa es que esta es una corte, a mi juicio, lo digo yo, me hago cargo, que es una corte felpudo del poder real. Es una corte que está pensando ya en el poder real, cómo sostener los negocios del poder real. Y fíjate que va a llegar a la corte el fallo de las telefónicas, todos los fallos llegan a la corte, y es el poder real. La corte nunca falla en contra del poder real. Un persaltum por 3 jueces que eran ilustres desconocidos, BBC. Es una corte que falla a favor de lo que pide el poder real. Y esta es la realidad, nos guste o no nos guste, es así. Y es la misma corte que fue funcional a todos corte como de justicia, ¿no? A todos los golpes de Estado que hubo en la Argentina. Ahora es funcional el poder real. Ahí hay un trabajo muy interesante que esta noche, después, si nos queda tiempo, vamos, una de las notas previstas, con uno de los 14 técnicos del CONICET que han hecho un trabajo muy bueno sobre el tema de la presencialidad. Hay un ingeniero, que también lo vamos a tener esta noche, que ha determinado todo un trabajo y dice, esto de hablar de las burbujas no existe, y explica muy bien el tema de las burbujas, porque dice, esto de decir que la escuela es una burbuja no es verdad, porque los alumnos, el personal docente, no es que se trasladan de esa burbuja y a la burbuja de su casa o de su edificio y hacen cuarentena para volver. Van a su lugar, a su barrio, tienen relaciones con otras personas, vuelven a la escuela y se rompe la burbuja. Víctor Hugo preguntaba recién, acumulado en la ciudad de Buenos Aires, a la semana pasada, porque no actualizaron los datos oficialmente, había 3.900 burbujas rotas y solo el 20% de presencialidad, porque tantas burbujas rotas, docentes enfermos, chicos enfermos, ha crecido el número de jóvenes y chicos enfermos, solo el 20% de presencialidad. ¿Para qué sirvió? Para un eslogan político nada más. Si la Corte, que hizo 2 cosas mal, primero demorar tanto el fallo y luego proceder como lo hizo, en tiempo y forma se hubiera expedido, ya que dijo que sí, que le correspondía el tema. ¿Cuánto hace de aquello? Estamos hablando de como 4 semanas, 3 semanas mínimamente. ¿Cuánta gente no hubiera salido a la calle por las clases presenciales si hubiera fallado como correspondía a la Corte? Es decir, de acuerdo a lo que sanitariamente correspondía, de acuerdo con el gobierno que era el que tenía la potestad, que ellos mismos, Gustavo, habían dicho que era del gobierno. Un año atrás ellos habían escrito que esto todo tenía que ser manejado por el gobierno nacional. Y ahora cambiaron absolutamente todo. ¿Cuánto nos hubiéramos evitado de contagios de personas en la calle si la Corte Suprema de Justicia hubiera procedido como hombres de derecho, como hombres derechos, como hombres de bien? Total. Porque la verdad es que a esta altura, con tantas cosas que hacen desde la Corte Suprema, yo por lo menos a título personal, me permito preguntarme si son hombres de bien. Porque un hombre de bien no puede proceder poniéndole la firma a una cosa que sabe que tiene un sustento político, ni por otro lado colocando, abonando la posibilidad de que la gente salga, se contagie, y los que se contagian entran en peligro de muerte. Yo no puedo todavía entender lo que ha hecho la Corte Suprema, y de cara a lo que ahora está sucediendo, a lo que va a anunciar el presidente de la República y luego Rodríguez Larreta, provoca todavía mucho más indignación. No, y lo peor de todo es que estamos... Lo que es más grave, Antonio, Víctor Hugo, disculpen, es esto, sin haber consultado a los especialistas, sin haber consultado, no sé, a la Academia Nacional de Pediatría, a la Sociedad Argentina de Infectólogos, al Cuerpo Médico Forense, a nadie. Entonces, pero ¿sabes por qué no, Gato? Sabían la respuesta. Y bueno, pero ahí ahora tienen que asumir ellos la responsabilidad ante la sociedad. El costo político que lo asuman, ahora claro. Hay que asumir las responsabilidades políticas y también sanitarias de no haber tomado las medidas y quiénes jugaron políticamente, ¿eh? No, y aparte, ¿quiénes jugaron políticamente? Y que la Corte entienda que hoy tenemos 35.800 casos, ayer tuvimos 39.000 casos, que vayan entendiendo que esos casos, ponele que el 1% vaya a terapia intensiva, colapsarse el sistema por completo.
Sí, y además esto que ayer los infectólogos, los médicos que saben del tema, le dijeron al presidente que no se habían hecho los controles en la ciudad de Buenos Aires durante los fines de semana, que era el festival del coronavirus. Acá también hay que asumir que no se hicieron los controles pertinentes para evitar. Entonces ahora se tiene que recurrir a un extremo por no haber realizado controles, por no haber cumplido a tiempo con medidas que nos hubieran costado. Esperemos que todos puedan cumplir. Hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza en hacer las cosas bien. Sí. Empecemos a hacerlas bien a partir de lo que diga el presidente. Ya Europa está liberando algunas actividades. Europa tomó las mismas medidas que ahora, encierro, confinamiento, todo esto. No hace demasiado tiempo, hace 20 días, 25 días, estábamos anunciando las medidas que se tomaban en Europa. Aquí va a ocurrir lo mismo. Y si tomamos el ejemplo de cómo Europa ha ido más o menos peleándole a la segunda ola, podemos pensar que en caso de hacer las cosas bien nosotros, también le podemos dar esa buena pelea a la segunda ola. Estaríamos empezando una especie de hora cero en la recuperación de todo lo perdido, lamentablemente, con tantos culpables, empezando por los que hemos mencionado aquí, pero también con tanta gente responsable que ha hecho lo imposible para que tomemos conciencia y que desde esta noche pasaría a tener razón. No, y a no relajarnos, ¿no? Tener en cuenta que yo estoy vacunado, por ejemplo, no me tengo que relajar. No hay que relajarse, hay que estar pendiente, hay que usar barbijos, cuidarse. Y tenemos que tener solidaridad y respeto por el personal de salud, que está al límite de su fuerza. Un poquito de solidaridad y de respeto, ¿no? De solidaridad y respeto, que también es un llamado que deberían hacer también desde algunos medios que irresponsablemente siguen poniendo a negacionistas en sus pantallas, ¿no? Así que un poquito de responsabilidad también. Antonio, un abrazo grande. No, tenés que despedir vos. Vos tenés que cerrar el programa. Vos cerrás el programa y vos presentás al gato. Bueno, ahí está. Dale, todo tuyo, gatito. Gracias. Señoras y señores.